El día de hoy tengo un mensaje al cual le he llamado Goliat. Esto ha traído muchas expectativas a la hora de que vieron las imágenes que puse, porque puse imágenes que tienen que ver con las Naciones Unidas, gracias al que trajo agua. No sé quién trajo agua, pero ya me tomé la que estaba allá. ¿Fue Michela? Gracias. Y gracias por esta. Hay muchas expectativas alrededor de la imagen, porque vieron una imagen de la ONU, de un soldado de fondo con un arma. Yo cuando pongo imágenes acerca de una prédica que voy a dar, las imágenes tienen un sentido real, no las pongo por ponerlas. Realmente estudio muy bien la imagen y lo que la imagen transmite. No la pongo así como quien dice, ahí voy a poner esto porque se ve bonito. Yo no hago eso. Yo lo hago y cuando usted ve una imagen, inmediatamente debe tener ya un mensaje previo. Por lo tanto, podría ser que haya una expectación en cuanto a lo que está pasando alrededor del mundo en la actualidad, que se conoce como el fin de los tiempos, que comenzó con la prédica de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos ya en la última parte, en la última etapa. Creo que un cristiano, una persona que se diga conocedora del Señor y estudiante de su palabra, no va a negar que estamos ya en los tiempos finales. Sabemos que todo el acontecimiento, todo el acontecer mundial va alrededor del último tercio de la humanidad. Hoy conocemos algo que se conoce como el nuevo orden mundial, se habló en los años 70, después el reseteo universal, se habló en los años 80, como economía circular allá cerca del año 2014, 2015, y hoy se conoce como el tiempo de la OBS, Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2020-2030. Pero al final de cuentas todo es lo mismo. Es una organización, un sistema totalitario que va a tomar, si no es que ya ha tomado, ¿verdad? Porque lo que son las libertades individuales de los ciudadanos. Y escuche lo que acabo de decir de los ciudadanos, no estoy diciendo de los cristianos, que ese es un gran error. Es que el problema principal que hemos tenido nosotros es que el evangélico por tradición, la iglesia por tradición, ha tenido un problema. Ha venido y ha pensado que la persecución del último tiempo es contra la iglesia. Solamente. No, la iglesia es parte de una persecución total, de un esclavismo total. La iglesia solamente es un ente o una institución pequeña dentro de todo el mundo, que para efectos del control mundial, del pensamiento mundial, no significa mucho, prácticamente nada, en el momento que tenga el control de otras sociedades, otras organizaciones, otros sistemas de pensamiento. Todo lo que está haciendo es conquistando muchos sistemas de pensamiento y de último viene y toma posición en la parte religiosa. La iglesia lo que tiene como función y como labor es darle luz a esas personas que no saben lo que está pasando para explicar lo que está pasando. Pero en 8.000 millones de personas que habemos en el mundo, mis hermanos y mis hermanas, nosotros componemos 2.000 millones de personas aproximadamente, los que nos decimos cristianos. Dentro de esos 2.000 millones hay un 36% aproximadamente que es evangélico y el otro 60 y resto por ciento que es católico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, que somos los evangélicos, que componemos el 36%, no llegamos pero ni a los 1.000 millones. Y dentro de esos 1.000 millones hay un montón de divisiones de pensamiento. Unos piensan que sí va a haber arrebatamiento, otros que no. Otros piensan que Jesús es el Señor. Otros piensan que vamos a vivir en la tierra gobernando. Otros piensan que es en los cielos. Hay un montón de diferencias de criterios ideológicos y teológicos de ese poquito de personas. Entonces, creer nosotros que la persecución es contra nosotros en exclusivo es realmente, aparte de ignorancia, es un poquito de presunción. Y digo presunción porque, como les acabo de explicar, como en el año 70 la persecución no era solo contra los judíos, hubo un
sistema que llegó desde el año 68 a.C. a través de Pompeyo, conquistó el área que ya había sido conquistada por los griegos y conquistó el área judía, pero ya había conquistado todo lo que se conoce como el Medio Oriente o el Mediterráneo. No era solo los judíos eran una porción de un todo, como hoy en día es así. Espero estarme explicando, porque vamos a hablar justamente de ese sistema. Vamos a hablar de los últimos tiempos y vamos a hablar de la labor que nosotros tenemos en este nuevo sistema que se está instalando. Como lo digo siempre, sin especulación, sin sensacionalismo y sin opinión, desde la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque una de las cosas que vamos a aprender que tenemos que hacer nosotros, o voy a corregir mis palabras, una de las cosas que vamos a aprender que no tenemos que hacer es tratar de luchar para evitar este sistema. Porque este sistema Dios estableció que pasara en un tiempo preciso, de la forma que Él lo dijo, y nadie lo va a evitar, ni siquiera la iglesia. La iglesia no está llamada a orar para que este sistema mundial tome el control de la humanidad. No está llamada a eso. La iglesia no está llamada a venir y a pelear contra el enemigo dentro de ese sistema. Si la palabra de Dios dice que Dios mismo le dio autoridad al dragón para conquistar. Dios es el que le dio. Orar contra eso es orar contra Dios mismo. Orar contra el sistema mundial que se está estableciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cualquier religioso, pastor, sacerdote, persona que tome posiciones incluso no creyentes, no cristianas contra el sistema, es decirle a Dios, te estás equivocando y yo lo voy a resolver. Y lo voy a resolver a mi manera. ¿Y quién puede decirle a Dios cómo hacer? Nadie. Con eso en mente vamos a orar. Vamos a disponer nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad hermosa que tenemos de venir delante de ti, Señor. Hemos visto, por lo menos puedo hablar de mi corazón y mi espíritu, Señor, hemos visto durante tantos años tantas cosas que se hablan acerca de los últimos tiempos, Señor. A veces con amarillismo, a veces con emoción, a veces con opinión, pero la mayoría de las veces, Señor, pensando que la iglesia está acá para evitarle al mundo, Señor, esta catástrofe. Y de la misma manera, Señor, que no evitaste el diluvio que anunciaste a través de Noé, de la misma manera que no evitaste, Señor, la caída de fuego sobre Sodoma y Gomorra, y de la misma manera que no evitaste la cruz para ti mismo, Señor, no nos vas a evitar como planeta, como humanidad, pasar por este proceso de fuego. Pero sí nos has anunciado, Señor, que estarás con nosotros en el proceso y que fuimos salvos, Señor, para ser llamados a tu presencia como iglesia, como novia, como futura esposa. Fuimos llamados, Señor, para que mientras haces ejecución de tu juicio sobre la tierra, nosotros nos estemos gozando contigo, cantando las alabanzas junto con los ángeles y diciéndote: Santo, santo, santo eres, Señor. Ayúdanos a poder visualizar, ayúdanos a poder ver el norte hacia el que nos dirigimos y a quitar de nosotros y de nuestra mente, Señor, toda la especulación y todo lo que hemos aprendido mal, Señor, durante tanto tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder ver alrededor del mundo a tu iglesia, a tu novia que se prepara para tu venida, Señor, como lo anunciaste y como lo dijiste, que estuviéramos recordando, Señor, y anunciando tu regreso. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén. En Apocalipsis 13, en el verso 1, voy a ir leyendo algunos versos, textos bíblicos, y voy a ir haciendo unas pausas. Yo les voy a rogar que presten la mayor atención. Si les gusta anotar, anoten, pero anoten solo el verso, no anoten lo que yo estoy diciendo. Ahí va a quedar después la enseñanza, si Dios lo permite, en YouTube, para que la repasen. Concéntrense en esta noche a cada una de las figuras, imágenes y palabras que yo traigo,
para que no pierdan una línea de tiempo, para que no descuiden su entendimiento y para que se vayan con una riqueza de aquí, no solo intelectual, no solo en cuanto a lo que es el conocimiento, sino en cuanto a la experiencia espiritual que produce entender el mensaje del Señor. Que es una riqueza, es un gozo cuando usted entiende la palabra del Señor. Yo no sé, cuando ustedes entienden la palabra y se llena uno de gozo y dice, wow, ahora entiendo. Y usted desea como decirle a todo el mundo lo que entiende, aunque la gente le dice, no, eso son cosas suyas. Pero es porque eso no es por nosotros, no podemos explicarlo. Es el Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Entonces disponga su corazón. Olvídese de lo que tiene que hacer más tarde, lo que tiene que hacer mañana. Eso llegará a su momento. Y concéntrese en este momento y en este instante. Imagínese que durante esta prédica, durante la enseñanza de hoy o durante el canto, el Señor va a venir por nosotros. Imagínese, póngase en la posición de que esta misma noche el Señor va a venir por su iglesia. Y con esto le va a quitar de la mente cualquier cosa que le distraiga. Porque hay un objetivo. Y así es como deberíamos de vivir. En Apocalipsis capítulo 13, cuando Juan habla de las dos bestias, y cuando habla de bestias no está hablando de animales en sí, ni de monstruos, como mucha gente presenta. Está hablando de sistemas de pensamiento. Le llama bestia porque era la forma de mostrar la incapacidad de que un hombre común pudiera enfrentarse a un animal de esas proporciones. De la misma manera, nosotros nos estamos enfrentando a un sistema de proporciones increíbles, al cual hoy le llamé yo Goliat. Y donde Goliat es el sistema y usted es David en individual, junto con su familia, junto con sus hijos. Donde usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Qué me espera para mis hijos en el colegio, en la escuela? ¿Qué me espera cuando ya ellos empiecen a crecer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? Si al final de cuentas lo que está sucediendo es inevitable. No hay forma, ni organizándose toda la humanidad, que es lo que pretende hacer la humanidad, a través de las personas que están organizando este nuevo gobierno mundial, no hay forma de evitarlo. Isaías dice que el Señor viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y estas personas, a través de una agenda de 17 puntos, creen que protegiendo la tierra van a evitar que el Señor venga a destruir la tierra. Y eso es imposible porque ya el Señor lo determinó. Empieza en Apocalipsis capítulo 13 hablando de nuestros tiempos, hablando de lo que nosotros estamos empezando a pasar. Juan describiéndolo de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, dice. En primer lugar, cuando él habla del mar, cuando usted no tiene el conocimiento o por lo menos el contexto del Antiguo Testamento, se imagina el mar y se imagina un montón de gente muerta saliendo del mar. Y no es así, porque en Daniel capítulo 7, verso 9, nos dice qué es el mar y qué son las bestias. Dice, 4 bestias grandes, dice Daniel en el capítulo 7, verso 9, 4 bestias grandes y diferentes subían del mar. El mar es la gente, el mar son las muchedumbres. En Apocalipsis 17, 15 lo dice también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo cual significa que hay un sistema que sale del mar, o sea, hay una forma de pensar, hay un sistema político, militar, social, comercial, financiero, cultural, que nace de las personas y van a haber cabezas, si no es que las hay ya, cabezas que van a dirigir ese sistema para poder preparar el espacio para el anticristo, palabra que a la gente no le gusta escuchar, pero anticristo es cualquiera que se oponga a Cristo. No solamente es Satanás, no solamente es un demonio, es cualquiera. Anti es contra y Cristo es en contra del pensamiento de Dios. Predicar algo contrario al pensamiento de Dios, eso nos dice a nosotros, nos constituye anticristos. Y decir que la iglesia puede evitar que esto pase, nos hace inclusive anticristos a nosotros mismos. Porque iríamos contra la voluntad de Dios. Vi subir estas bestias del mar, eran diferentes, dice. Una bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Preste atención. 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, cuando estudiamos culturalmente el Imperio Romano, que es el que dirige básicamente el sistema en la actualidad y lo ha dirigido de manera solapada durante los últimos años, en el siglo XV, aún todavía, cuando adormece lo que es el pensamiento romano dentro de la población mundial, este imperio que existía en los tiempos de los emperadores romanos se sentaba sobre 7 colinas. 7 colinas es como 7 cordilleras. Entre las colinas había una más pequeñita, entre todas las colinas, una que se llamaba Bates. O no es que había, existe, solo que en ese momento se llamaba Bates. Bates significa adivino o profeta. En esa colina pequeña es donde en la actualidad, si se quiere ubicar geográficamente, está construida la Basílica de San Pedro y otros edificios sagrados, para que vayamos acomodando nuestra mente. Hoy esta colina forma el Estado independiente del Vaticano. Yo no vengo a predicar contra el Vaticano, ni vengo a predicar contra el catolicismo. Acabo de decir que esto no es algo enfocado hacia un solo grupo de personas, hacia una sola denominación religiosa o culturalmente. Es un ataque para toda la humanidad. Solamente que el enemigo necesita infiltrarse dentro de los sistemas religiosos del mundo, todos los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos se van a tener que poner de acuerdo para que nazca un solo sistema religioso, que sería lo que va a preceder a que el anticristo muestre su doctrina a la humanidad. ¿Me están siguiendo? El Vaticano tiene una representación en la ONU desde 1964, aunque es el territorio más pequeño de la tierra. En Apocalipsis, cuando usted lee en el capítulo 13, verso 17, todas las personas asocian, o sea, todos los predicadores asocian este terreno, este territorio, como el que domina y persigue a los seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de las 7 colinas y habla de la colina más pequeña, automáticamente nos traslada a nosotros a Daniel cuando dice que había un cachito pequeñito que sobrevivió en el paso del tiempo. Y sí es así. Y cuando habla de que la ramera se sienta sobre las aguas, está hablando del Imperio Romano, no del catolicismo, sino de todo el Imperio Romano como tal, que estaba alrededor de todo el mar Mediterráneo. Por eso el Apocalipsis dice se sienta sobre las aguas. Y de las aguas sale la gente que va a controlar el mundo. En Apocalipsis 13:12 hace una referencia de esos sistemas que conocemos hoy como bestias, o que describe nuestro hermano Daniel como bestias. Juan lo dice de esta manera, Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Ahí menciona 3 de las bestias que menciona Daniel, a partir del capítulo 7, del verso 4 en adelante. Porque Daniel describe las bestias de esta manera. Si voy muy rápido, me hacen una señal y voy más despacio. Porque es importante que tengamos claro qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que está afuera y qué participación tenemos nosotros en este tiempo. En Daniel dice que la primera bestia, lo pueden leer en casa, lo hago de manera narrativa para hacer más simple y rápida la enseñanza. La primera bestia era como de león y tenía alas de águila. Esto representa el sistema babilónico. ¿Por qué era como de león? Porque era el que atacaba en ese momento, el que controlaba en ese momento, y las alas representan velocidad de desplazamiento. O sea, la velocidad de conquista que él hizo de 2 imperios como fue Egipto y Lidia. Este imperio babilónico va a representar la parte económica, las riquezas. Porque lo primero que hace el anticristo o el dragón es conquistar la parte económica, su bolsillo y el mío. Porque a través de la parte económica nos esclaviza. Llámese deuda principalmente. Porque quien es deudor de algo se convierte en esclavo de al que le debe.
Entonces, por eso usted ve esas grandes ofertas de dinero sin fiadores, sin nada, de la manera más simple, solo con la cédula, porque es un sistema que te esclaviza por parte económica, por la parte de robarte la adoración a Dios, por estar pensando lo que tenemos que pagar. Después la segunda bestia dice que era semejante a un oso, que alzaba un costado más que el otro, y tenía en la boca 3 costillas. Estas costillas que tenía en la boca este oso se refiere a Babilonia, que lo llegó a conquistar después esta bestia, a Lidia y Egipto, que habían sido tomados por Babilonia, pero Egipto representa la idolatría, porque la idolatría es la herramienta que el enemigo usa para desviar nuestros ojos y nuestros pensamientos de Cristo. Y la idolatría no solamente son figuras, no solamente son estatuas, sino nosotros mismos podemos convertirnos en el ídolo que rechaza a Cristo. Cuando nos satisfacemos a nosotros mismos, cuando no nos importa lo que Dios quiere, cuando ponemos en prioridad nuestros tiempos, nuestras cosas, a nosotros mismos. Y eso es egolatría. Este oso que camina levantando un costado más que el otro representa Persia. Porque cuando Persia conquistó Babilonia, para poder vencerlos se unieron los medos y los persas. Donde los persas tenían más ejército, era más fuerte que los medos, y por eso el oso camina renqueando. ¿Qué representa el oso? Representa el sistema militar policíaco, porque necesita el enemigo controlar todo lo que es el sistema de poder militar y policíaco, donde usted ve creciendo organizaciones como la OTAN, organizaciones como los cascos azules, organizaciones que están peleando como uno solo, porque dice, si atacas a uno, atacas a todos, porque el pensamiento principal, aunque tal vez ni siquiera están conscientes de lo que lo están haciendo, sino que es una idea que el enemigo viene proyectando, el pensamiento principal es este: vamos a establecer una policía mundial, sin fronteras, sin que nada nos estorbe a nosotros. Y ustedes han visto cómo se han ido cayendo las fronteras en el paso del tiempo, con las grandes migraciones. Ahora que se levantó, hace un día se levantó la alerta mundial del COVID, ahorita van a empezar a trabajar en un pasaporte universal, que se llama el pasaporte verde. Eso significa que ya no va a haber un solo pasaporte, sino que va a haber un pasaporte el cual va a requerir usted para pasar en cualquier frontera, pero que no tiene que ver nada con límites geográficos, sino que tiene que ver si usted está o no está vacunado después de haber pasado la pandemia. ¿Me estoy explicando? Porque el sistema mundial policial va a controlar el sistema de salud, porque el sistema de salud no tiene regulaciones políticas, porque el sistema de salud busca el bienestar de todos, supuestamente. Después dice que había otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 alas, y le fue dado dominio sobre la tierra. Representa a los griegos, representa a Alejandro Magno. Las 4 alas, recuerde que el primero tenía 2 alas, era rapidísimo para conquistar, pero este tiene 4 alas, porque Alejandro Magno en 10 años conquistó toda la tierra conocida para ese entonces como civilización. ¿Qué representa el sistema griego? ¿Qué representa Alejandro Magno? La filosofía, la forma en que aparente y culturalmente le dicen a las personas su identidad, porque representa la psicología, filosofía, todo pensamiento humano. Era lo que se daba con los griegos. Los griegos debatían acerca de la sabiduría, y la sabiduría para ellos era el que podía encontrar la felicidad de la mejor manera. Estaban los estoicos y estaban los epicureos. Unos decían que era a través de la política, y los otros decían que era a través de la sabiduría. Ese pleito psicológico, ese pleito intelectual, es el que se está haciendo hoy en día para poder decirle al ser humano quién es. Si es una ballena, si es un delfín, si es un pollo. ¿Me estoy explicando? Porque eso se llama ideologías. Y en el sistema griego lo que se meten son ideologías, y yo creo que con lo que estoy diciendo hasta este momento ya vamos acomodando nuestra mente. Y de último viene la 4ª bestia, que dice que era terrible, fuerte, con dientes de hierro, diferente a todas las bestias que vi antes, que tenía 10 cuernos y que tenía
entre sus cuernos uno pequeño que salía entre ellos. Y estos, dice, que salieron delante de ellos, se le arrancaron 3 cuernos de los primeros 10 y solo quedaron 7. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A ver si lo explico de una manera rápida para aprovechar el tiempo al máximo. Esta bestia representa Roma. Roma es asociada con el hierro porque fue la forma en que ellos conquistaron. A la hora que sus armamentos eran de hierro, pues eran mucho mejores que el bronce. Se mantenían con mucha más fuerza, quebraban las espadas de bronce, y cuando dice que desmenuzaba y seguía todo y lo despedazaba, representa la capacidad de conquista que tenía Roma. Pero Roma no representa ni la parte financiera, no representa la parte policial, ni representa la parte cultural, representa la parte religiosa, y es la última bestia que conquista justamente el dragón, o que manda el dragón. Cuando habla de 10 cuernos, está hablando justamente de un territorio en el cual se dividió al principio lo que era el sistema de Constantino. Constantino viene y establece un sistema religioso. Cuando él viene y adopta al cristianismo, se sincretiza y nace lo que hoy se conoce como la Iglesia Universal. Y escucha Iglesia Universal, porque la gente piensa que el catolicismo es solo un grupo de personas. No, son 200 y resto de organizaciones, entre 190 y 200 y resto de organizaciones que se conocen como cleros, que se conocen como abadías, bueno, llámele los nombres que le quiera llamar. Lo que quiero decir es que la Iglesia Católica se compone como una especie de montón de estados alrededor del planeta que se unieron para defender una sola fe, pero que al final de cuentas ni siquiera piensan de manera unificada. Por eso está la iglesia en Rusia, está la iglesia en lo que es Italia, están los que son de un pensamiento o de otro y tienen que estar negociando. ¿Me explico? Entonces, estos 10 cuernos representan esas 10 formas de pensamiento, donde 3 formas de pensamiento fueron arrancadas. ¿Qué fue arrancado? Le explico. Fue arrancado 3 organizaciones que estaban en contra de la mayoría. ¿Cómo pensaban esos 10? 7 pensaban que Jesús, el Padre y el Hijo son una Trinidad. Esos 7. 3 pensaban, que se conoce como arinianismo, pensaban que Jesús, el Padre y el Hijo no son una Trinidad, son separados. Entonces, como había una mayoría que pensaban que ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, decidieron eliminar, decidieron quitar el pensamiento de que Dios no es trino, y fueron esos 3 cuernos. Se quitaron y quedaron solo 7. Entonces, mientras yo contemplaba, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Que era una persona que representa todo este sistema religioso, que habla con todos, negocia con todos, busca la unificación de todos, busca que todas las religiones sean una sola en pensamiento. No importa si nos dividen algunos pensamientos centrales teológicos, pero lo importante es que seamos solo uno y nos toleremos unos a otros con el fin de organizar una sola fe. Apocalipsis capítulo 13 en el verso 2 continúa diciendo: y el dragón, creo no es necesario decir que representa a Satanás, y el dragón le dio poder, su poder y su trono, y le dio grande autoridad. ¿A quién? Al que anda hablando, al que anda negociando, al que anda tratando de unificar a las religiones. Y adoraron, verso 4, al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ya sabemos que la bestia es una forma de pensamiento, es un sistema, no es un animal. No se asusten de que va a salir un animal con unos grandes cuernos y unos dientes enormes y se le van a comer a los chiquitos, porque por estar esperando eso es que la mayoría de la gente está atrapada en la gran mentira, porque ya está en los pensamientos de las familias. ¿Y qué decía? Preguntaba: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quiénes decían eso? Las personas que se les dio poder para gobernar. Verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿En qué consistía el mensaje?
Hablar contra Dios mismo, Dios no es lo que dicen. Hablar contra su tabernáculo que representa donde Él habita, eso es usted y soy yo. Estamos hablando del templo de Dios. Es contra la iglesia, hablamos contra Dios y contra los que son iglesia. Y también hablamos contra los que moran en el cielo, que significa hablamos contra todos los que fueron al Señor o los que están en el Señor a través de la sangre de Cristo. Estas personas no existen, esto es un mito, es pura mitología, esto es un invento. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Pueden ver eso ahí? ¿Cómo es que creemos nosotros que vamos a poder evitar lo inevitable? Si aquí mismo dice que ya se le permitió al dragón darle fuerza a ese sistema y que nos venciera. No podemos luchar contra eso y no debemos luchar contra eso. Debemos luchar y esforzarnos para que nuestro corazón esté firme en Cristo hasta el fin de los tiempos. Aunque tengamos que morir o que el Señor nos lleve. Cualquiera de las dos cosas, que el Señor nos encuentre como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Creo que les empiezan a venir todos los textos, ¿no? Porque para eso está la Biblia, para reforzarnos nuestra fe en los últimos tiempos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes la adoraron? A ver si me dicen. Todos los moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, y escuche, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los que sucumbieron entonces? Dentro del todos. Todos al final caen en el sistema, todos al final caminan en ese sistema, pero solo hay uno que acepta el sistema. Solo hay un grupo de personas que recibe ese sistema, lo adopta, lo atesora y es de él, no se resiste, no en lucha, no en guerra, sino que no le conquiste la mente y que no le conquiste el alma y el corazón, y son los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida aquí? Ok, ustedes y yo que estamos escritos en el libro de la vida, es los que tenemos que aprender cómo vamos a enfrentar a Goliat. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué significa que tenga oído? ¿Alguien tiene oído aquí? ¿Me están oyendo? ¿No le parece raro que diga el que tiene oído que oiga? Pues en el hebraísmo no es raro. Dice, oiga y obedezca. Eso se llama hiperacusia. Eso es la Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que si usted está oyendo y está entendiendo, ¿quién oye y entiende en esta mañana? Esta noche, perdón. ¿Quién oye y entiende? ¿Quién levanta la mente y dice, estoy entendiendo, pastor, lo que usted está diciendo? ¿Quién me está entendiendo? Levante su mano sin miedo. Ok, el Señor dice, ¿está entendiendo? Obedezca. Porque no se trata de entender simplemente y dejarlo de lado. No, entienda y obedezca. Apocalipsis 13 dice, después de esto vi subir otra bestia. ¿Cómo otra bestia? Pero ya no me habló de una bestia, pastor. Sí, le hablé de una bestia que tiene que ver en cuanto a las personas que toman el control. Pero para que las personas tomen el control es con un propósito. Para que estas personas que toman el control pongan geográficamente sistemas que no se puedan ser cambiados por el humano. Sistemas que sean dirigidos a través de alguien, algo que no tiene ni sentimiento, ni emociones, ni le importa absolutamente lo que pase con la humanidad. Simple y sencillamente es algo que va a tomar decisiones que considera correctas, más lejos de la misericordia, lejos de la compasión, lejos del amor. Simplemente decisiones. Vi subir otra bestia que subía de la tierra. ¿Se dan cuenta que ya no viene del mar? Porque no está hablando de personas, está hablando de alianzas, alianzas estratégicas, o incluso podría ser que estuviera hablando de otro sistema de justicia que no tiene que ver con la decisión de un hombre, sino con la decisión de una máquina que tome decisiones en lugar del hombre. Y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. 2 cuernos.
Los cuernos representan juicio. Los cuernos representan proclamación. Tenía 2 cuernos. Recuerde que quien habla del juicio de Dios es el judeo-cristianismo. Entonces estos 2 cuernos están hablando de un sistema de alianzas de juicio que parece que fueran como Cristo, pero hablan como dragón. Porque lo que está haciendo es utilizando la cara como si fuera Cristo, la cara como si fuera Jesús hablando, la cara como si fuera el mismo Dios, y la gente dice esto es palabra de Dios, y resulta que es palabra directa de la boca del dragón. Así que mis hermanos, el Señor nos manda a discernir lo que estamos recibiendo en las iglesias, lo que estamos recibiendo en las congregaciones. La prosperidad, o lo que se conoce como la teología de la prosperidad, es tan antibíblico y tan demoníaco como el mismo demonio. Porque el Señor no dice que prediquemos prosperidad. El Señor dice que anunciemos su venida, su muerte, hasta que Él regrese. Él no dice que anunciamos prosperidad. Él dice más bien que en el mundo hay aflicción, pero que no temamos porque Él venció al mundo. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia. O sea, las personas le dan a estas alianzas el poder para poder gobernar. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El sistema del imperio romano de ese momento. O sea, en este momento la gente dice, no existe el imperio romano, pero el imperio romano está saliendo. Porque el imperio romano está considerado en la Biblia como un sistema religioso. Fue lo que hizo Constantino en el siglo III cuando se sincretizó con la religión del momento, con la fe del momento. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número del nombre. Y aquí hay sabiduría, dice, verso 18, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Que lo ponga en la mano y que lo ponga en la frente. Pero si yo no entiendo el contexto en que se escribió esto, entonces voy a estar esperando que me pongan un chip o que me pongan un sello, y resulta que estamos más metidos en el sistema de lo que nos imaginamos. En este momento, no es que viene eso, es que ya está pasando. Porque la mano derecha significa ejecución. ¿Qué voy a hacer? Entonces, para yo hacer algo necesito estar identificado con el sistema del mundo para que me lo permita hacer. Y pensar, para yo pensar y actuar, yo no puedo pensar según Dios, sino que tengo que actuar y pensar según este sistema mundial, esta bestia. Estoy hablando en esta noche de Goliat. Donde Goliat es el sistema y usted, cada uno de ustedes es David. Y yo soy David. ¿Por qué? Porque este 666, si usted quiere aprender un poco más a profundo, le invito a ir a mi canal y ver una prédica que se llama La marca de la bestia, intro al Apocalipsis. José Garmendia, búsquelo en YouTube. Y ahí va a aprender un poco más, porque no tengo tiempo. Pero si usted va, ahí va a enriquecerse realmente de lo que significa el 666, que no es una persona, sino es una figura. Para el tiempo en que se escribió esto, se refería a Marco Ulpio Trajano. Era la persona que estaba gobernando entre el año 98 hasta el 117 después de Cristo. Cuando estaba Juan en la isla de Patmos, estaba encarcelado, y desde ahí escribe el Apocalipsis. Se refiere a él y va cambiando según el emperador que esté en el momento, según el gobernador que esté en el momento, porque es una figura, no una persona. Cuando Marco Ulpio Trajano estaba gobernando en las fechas que ya mencioné, según el libro de Atracciones de Roma, si usted lo lee, describe que había un mercado que se conocía como el mercado de Trajano. Era una enorme construcción de 6 pisos que estaba en la colina de Kirial. ¿Se acuerda que hay 7 colinas en Roma? Pues en una colina se estableció justamente lo que sería en ese momento, o para este momento, la Basílica de San Pedro. Pero en la colina Kirial se construyó más adelante, por ahí del siglo XVI, la casa de verano del Papa, donde era el mercado de Trajano.
o lo que se conoce la ciudad antigua. Cuando usted va a Roma y camina por la ciudad antigua, ahí era donde estaba el mercado de Trajano, donde la presidencia italiana le dejó la casa presidencial desde 1946 a quien fuera el representante político de Italia. Así que ya vamos viendo cómo el Señor viene hablándonos a través de las figuras. Si usted ama la Biblia y la lee, creo que usted me está acompañando. Si usted no lee la Biblia y conforma, muchas gracias, y se conforma con lo que yo estoy diciendo acá, entonces va a tener una limitación en cuanto al aprendizaje. Vaya y léalo. Cada nivel, de esos espacios que tenía Trajano en el mercado de Trajano, cada nivel tenía tiendas, negocios, donde se podían comprar joyas, productos de lujo, comida, tabernas. Habían diferentes secciones de esclavos. ¿No le parece algo que conocemos hoy en día? Cuando usted llega a un mall grande, que hay de todo. Bueno, eso lo tenía él, era enorme. En una de las secciones, cuando llevaban esclavos, había una de las secciones donde se presentaban los esclavos para la venta. En esa sección, los esclavos se les ponía un rótulo, una descripción en el pecho, en una tablita de barro, que hablaba de su origen, su idioma, sus habilidades, su temperamento. Si eran rebeldes, se vendían más baratos. Pero si eran de los que se escapaban y los volvían a capturar, les ponían un sello, ya no en una tablita, sino que les tatuaban la frente, en la cara. Se conocía como el sello de la ignominia, o sea, el sello de la vergüenza. Eran los esclavos que se vendían más barato para trabajar en los campos donde iban a morir trabajando ahí. Si uno de ellos se escapaba, entonces cualquiera que viera un esclavo con el sello de la ignominia lo podía matar fuera quien fuera, porque significaba que se había escapado. Estos no podían salir de la casa de sus amos, porque si salían solos eran sujetos de muerte. Cuando él habla de sello 666, se está refiriendo a este sello de la ignominia, porque fue en el mercado de Trajano donde se decidió tratar a estos esclavos de esta manera, los rebeldes. Si usted está conmigo, el sello de la ignominia de hoy en día no tiene que ver con un número, tiene que ver con un pensamiento. Cuando usted dice, no estoy de acuerdo con eso, entonces somos vistos como sujetos de vergüenza. Es que a mí no me parece esto, a mí no me parece, la Biblia dice esto. No, ustedes son retrógradas, ustedes son personas raras, son bichos feos dentro de este sistema. Ustedes realmente no han aprendido a dejar eso atrás. Entonces nos aíslan. Pero si fuera que nos aíslan los amigos, o comillas, supuestos amigos, o nos aísla la familia, supuesta familia, pero no, el que nos aísla es el sistema en su totalidad. Ya usted no puede comprar, ya usted no puede vender, ya usted no puede comer si no está de acuerdo a ese sistema. No, pastor, yo no me voy a dejar eso. Yo no voy a hacer eso. Voy a sacar algo que está en mi bolsa. Y yo no voy a hacer eso, jamás yo voy a hacer eso. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que estamos en un proceso donde el dinero efectivo va a desaparecer. Y si usted no tiene uno de estos de su banco, usted no va a poder comer, no va a poder comprar y no va a poder vender. ¿Por qué? Porque está fuera del sistema. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Podemos hacer nada? Es inevitable. Por eso es que la lucha absurda, y voy a subrayar absurda, que hacen algunas personas creyendo que van a cambiar lo que está pasando, se aleja de lo que Dios dice que tenemos que hacer como iglesia. Para llegar al día de hoy tuvo que pasar un gran proceso. Pasamos por Egipto, ya dije que representa idolatría. Pasamos por Babilonia, aprendemos que el sistema de las riquezas es controlado a nivel mundial. Ya la moneda, el papel moneda se va a acabar, ya va a haber una moneda digital, y para que usted reciba una moneda digital necesita algo que lo identifique con eso digital, un chip, una tarjeta, algo, pero no es en su cuerpo, es en la mente, en la forma de proceder. Eso es gratis, eso no necesita pagarle a nadie. Usted puede estar en el rincón más lejano del mundo, que si usted quiere comprar una pipa
para dársela a una persona que llega a visitar, van a necesitar con qué pagar y con qué le paguen. Y después viene el sistema, donde la parte militar, la parte de conquista, la parte de poder, la parte de fuerza, le dice a usted, bueno, vamos a eliminar todas las garantías individuales, usted ya no tiene derechos. Ahora yo decido sus derechos, yo decido qué usted hace y qué no hace. Si usted me parece medio sospechoso, lo meto a la cárcel. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el cual usted y yo no tenemos derecho a decir, como diría mi abuelo en su tiempo, ni pío. Porque si dice pío, le cortan el cuello. Porque quien decide si usted es correcto o no es correcto es el sistema. Ni siquiera es una persona. Porque la persona podría ser que se compadezca de usted, no. Es un sistema que no tiene sentimientos ni emociones y dice usted es culpable. Y por supuesto viene la parte cultural donde la gente dice yo soy, a partir de hoy yo soy un pollo frito y me gusta hacer pollo frito. Ojalá no me coman, pero salgo a la calle siendo pollo frito. Pero no me coman, porque si me comen ustedes me están persiguiendo a mí. Yo decidí ser un pollo frito y eso soy para toda la humanidad. No, pero usted no es pollo frito. Sí soy pollo frito. Él está diciendo que no soy pollo frito. Entonces el sistema policial lo agarra y mete al que está en contra de este, que es loco, que anda diciendo que es un pollo frito, y mete al que tiene la razón. Y deja afuera al que está un poquito desequilibrado. Así es como está funcionando y así es como va a funcionar en su totalidad. Y no estoy en contra de ningún grupo de personas. Recuerde que dije desde el principio, esto es algo que va en contra de toda la humanidad. Creyentes y no creyentes. Religiosos y no religiosos. Practicantes y no practicantes. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Ser la luz del mundo. La sal de la tierra. Es poder decir lo que yo estoy diciendo a otras personas. Esto está pasando. ¿Y qué hacemos? Ahorita al final les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, no yo, Jesús es el que dice que es lo que tenemos que hacer. Y de último tendremos el sistema religioso, que es el cual va a quitar a Dios de nuestro pensamiento, o de los que no se queden arraigados, agarrados de la mano de Cristo, para poder poner un sistema antirreligioso de Dios, o sea, un sistema del anticristo. Algo que no vaya a complacer a Dios, sino que complazca el corazón del hombre, que fue lo que hizo desde el Edén. Cuando le dijeron, es que si tomas de este fruto serás como Dios. Ah, sí. Entonces vio, codició y tomó. Escuchaba a una persona cuando le decía, es que va a llegar un momento en que va a haber mucha paz. Usted va a tener de todo. No le va a pertenecer nada, porque ahora ya usted no puede comprar unas licencias, se la alquilan. Usted no va a poder tener una casa, se la van a rentar, van a expropiar a las personas en su momento. Usted va a vivir tranquilo. Ay, pero qué bonito. ¿Cómo qué bonito? Si lo que vamos a hacer somos esclavos de un grupo de pensantes que ve a todos los demás como mercadería, como producción. Es tan grande la bestia, tan grande, tan poderosa y está creciendo tan aceleradamente que decidí llamarla Goliat. Donde Goliat es el sistema y usted es David. La mayoría de los mensajes, mis hermanos, atacan a la Iglesia Católica, a otras denominaciones, porque no piensan igual que el evangélico. Atacan a los que no creen del todo en Cristo. Atacan a los que no creen de todo en la Biblia. Atacan a personas por cuestión de raza. Atacan a personas por cuestión de sexualidad. Pero todo esto, mis hermanos, son distractores. Y no estoy diciendo que el manejo de la sexualidad, el manejo del pensamiento de Cristo deba de rechazarse y hacerse de acuerdo al ser humano. Estoy diciendo que son distractores. Estoy diciendo que cuando Hitler, que fue el que pensó en la raza aria, la superior, atacó primero a los judíos y después atacó los demás países alrededor. Polonia, Francia, y vaya sumando. Cuando ellos pensaban que era un asunto solo con los judíos. Ahorita es un asunto con los cristianos. Los cristianos son enemigos del sistema. Pero una vez que los cristianos sean quitados, van a empezar a atacar a todas estas organizaciones que creían que los enemigos eran los cristianos, cuando el cristiano era la luz del mundo y la sal de la tierra que les decía lo que estaba pasando.
No, mis hermanos, nosotros cumplimos una labor y es una labor de ser el mensajero de Dios para las personas que no entienden, que no saben lo que está pasando. No para atacarlos. Quiero comentar algo que dijo el Papa Pablo VI, poco después de que se hizo un concilio que se conoció como el Segundo Concilio del Vaticano. Hicieron una fiesta muy importante para toda la cúpula católica. Eso pasó el 29 de junio de 1972. Durante la cátedra de San Pedro y la cátedra de San Pablo, cuando el Papa estaba presentando justamente su homilía, viendo la frialdad con que estaban actuando los cardenales, viendo la contradicción y la indiferencia que había dentro del sistema religioso católico y lo que se cernía sobre ellos, el Papa Juan Pablo VI dijo lo siguiente, y por favor escuchen, presten atención. Pastor, ¿usted se volvió católico? No, mis hermanos, todo debemos de escucharlo y ver a Dios. Dios puede hablar a través de Nabucodonosor. Dios puede hablar incluso a través de una burra. Y él dice que incluso las piedras podrían hablar en nombre de él. Y el Papa Juan Pablo II, durante ese concilio dijo, por una rendija ha penetrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Pues es evidente, dijo el que relata lo que el pontífice dijo, es evidente la decadencia de lo que estaba sucediendo en el catolicismo de ese momento. Entonces, pastor, ¿el catolicismo es lo que debemos de buscar? No, yo no le estoy diciendo que busque el catolicismo. No estoy diciendo que busque a los bautistas. No estoy diciendo que busque a los metodistas. Yo no estoy diciéndole que busque a los adventistas. Todo eso es movimientos sectarios, porque hay una sola misión para la iglesia, es ser testigos de Cristo. Yo le estoy diciendo, busque a Jesucristo. Busque la palabra de Cristo, busque el mensaje de Cristo, no el mensaje de una denominación. Busque la Biblia, estudie la Biblia, aprenda la Biblia, memorice lo que pueda de la Biblia, porque un día no la vas a poder leer, porque un día no se va a poder predicar. Y muy probablemente ese día, cuando ya no se va a poder leer, cuando no se va a poder predicar, y cuando solamente el mencionar a Cristo va a ser sujeto de que le corten la cabeza, va a ser porque ya las 5 princesas han sido tomadas, porque estaban listas para irse. Y entonces quien esté en esa situación va a decir, yo soy de las que se quedaron, porque no le presté atención al mensaje bíblico. Y ahora puedo salir de aquí a costa de la muerte. Cuando David se enfrenta a Goliat, que está ya en la historia en 1 Samuel capítulo 17, dice que del campamento de los filisteos sale un paladín. ¿Qué es un paladín? Un paladín era alguien que llegaba, se presentaban 2 ejércitos, nombraban a uno ahí del más fuerte, el más fornido, con el que tuviera más fuerza, más experiencia, a enfrentarse con el del frente. Si el del paladín de ellos vencía al del otro, según ellos, el otro ejército tenía que rendirse. Según ellos, porque eso no pasaba. Entonces este paladín sale y se llamaba Goliat. Sale pegando gritos, dando voces, dice el texto, verso 8 del capítulo 17 de 1 de Samuel. Ahí me van siguiendo, porque no lo voy a leer literalmente. Y le dice al ejército de Israel, que estaba al otro lado, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Por qué me tienen miedo? ¿No es que ustedes profesan a un Dios verdadero? ¿No es que ustedes son los que pueden conquistar todas las tierras? ¿No es que ustedes tienen al Dios que todo lo vence? ¿Y no es Saúl el rey que representa a ese Dios? Hay que leer entre líneas lo que Satanás está diciendo. Porque Satanás hoy le dice a la iglesia, a grito le dice, ¿y no es que ustedes son cristianos? ¿Y cuál es el miedo? O sea, ¿cómo es que ustedes se comportan así? Andan temblando. ¿Que hay crímenes en la calle? Sí, sí hay crímenes en la calle. ¿Que todos los días matan a alguien? Sí, todos los días matan a alguien. ¿Que hay limitaciones en el movimiento de las personas? Sí hay limitaciones, pero ¿cuál es la sorpresa? Váyase al capítulo 24 de Mateo. Jesús dijo que iba a pasar eso. ¿De qué se sorprenden?
¿Por qué Saúl estaba asustado? Porque había hecho lo contrario y había pedido el favor de Dios. Y el rey, que era el más alto de todos, porque dice que todos los demás eran del hombro para abajo, donde ve al grandote, donde ve al gigante, se asusta todo. En lugar de decir, no, yo soy el más grande, voy a enfrentarlo, yo soy el más alto. No, porque él sabía que había perdido el favor de Dios. ¿Y usted sabe por qué perdió el favor de Dios? ¿Ha leído la historia? Porque se puso a hacer lo que nadie lo mandó a hacer. Porque lo que le tocaba hacer a Samuel, él vino y se metió a hacerlo cuando no le tocaba. Y cuando la iglesia hace lo que no le mandaron a hacer, entonces la iglesia pierde valor y empieza a tratar de a sí misma darse valor. Y Dios le dice, usted es la que tiene la solución, entonces vaya. Si usted piensa que decretando, pegando 4 gritos, o si agarrando un helicóptero y yendo por toda una ciudad, usted va a hacer que esto se evite, no se va a evitar, pero lo voy a dejar que lo haga. Porque usted lo que está haciendo es haciéndolo según su opinión. Bueno, eso es lo que está retando. Él le dice, ustedes no son los del ejército de Israel. Yo soy el filisteo, o sea, se supone que yo soy el que no tiene protección. Se supone que yo soy el que está en contra de su Dios y ustedes me tienen miedo. Bueno, si alguien puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo puedo pelear más que él y vencer, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añade el filisteo, increíble soberbia, increíble desafío al Dios Todopoderoso. Yo he desafiado al campamento de Israel. ¿No les parece parecido? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Es lo que se grita alrededor de este mundo. ¿Dónde están los valientes? Lo que estamos viendo, según el mundo, según el pensamiento del mundo, es un montón de cobardes. Un montón de cobardes que le tienen miedo a la muerte y resulta que la muerte es lo mejor que les puede pasar para pasar a la presencia de Dios. Un montón de cobardes que dicen que tienen un Dios todopoderoso, pero no confían en ese Dios todopoderoso porque necesitan ser parte de ese sistema mundial de endeudamiento. Una gente que predica a un Cristo que todo lo es y todo lo sabe, pero necesitan consultar a otras personas que no son ni de Cristo, psicólogos, filósofos, menos la Biblia. Quieren corregir sus vidas, quieren cambiar sus vidas en consecuencia del pensamiento humano, no el pensamiento divino del Espíritu Santo. ¿Dónde están? He desafiado al campamento de Israel, he desafiado a la iglesia de Cristo, es lo que dice Goliat. Deme un hombre que pelee conmigo, deme uno que hable por mí. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quién tiene miedo aquí a lo que está pasando? ¿Quién tiene miedo de salir a la calle y que algo le pase? ¿Quién tiene miedo de morir? ¿Hay algún creyente aquí? No levante su mano, es para su corazón. ¿Hay algún creyente que tenga miedo de morir? Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Por qué decimos que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia? Cuando tengo miedo de dar ese paso. Yo puedo tener miedo de cómo voy a morir, pero no de la muerte. Que si me duele, que si no me duele. Pero si yo estoy predicando a un Dios eterno, ¿cuál es el miedo? No, pastor, Dios guarde, venga el Señor. ¿Y qué hago con mis chiquitos tan chiquititos? ¿Y quién? Por favor, si su chiquito es un bebé, pues va de primero, va delante suyo. El Señor lo dijo, de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuál es el miedo? Ay, pastor, y mis perritos, y mis perritas, y mis pollitos, ¿y qué? Dios no los creó. Si Dios se encarga de cuidar a los aves, va a cuidar de esos perritos. Confíe en Dios. ¿Dónde está la confianza? Pero decimos que somos hijos de Dios, que somos mensajeros de Dios, pero somos más miedosos que el mismo miedo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es esa filosofía tan rara? Lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que tenemos una definición nueva de miedo. Porque somos tan cobardes de abrir la boca por miedo a que nos señalen.
que si mi vecino, que si mi papá, que si mi mamá, que si mi tío, que si mi abuelo. ¿Y qué importa lo que digan? ¿No sos hijo de Dios? ¿No representás al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál es el miedo? ¿Y sabe qué hacía el Goliat este? Dice que venía por la mañana y venía por la tarde durante 40 días. 40 representa un tiempo de cambio, como las generaciones, como el desierto. Tiempo de cambio, es tiempo de cambio. Tiempo en que el enemigo viene en la mañana, en la tarde y en la noche a decirte a través del TikTok, a través del Facebook, a través de las noticias, a decirte, mire lo que está pasando, 3 muertos hoy, unos chiquitos secuestrados, un perro mordió a un niño, mire todo lo que está pasando. ¿Y qué nos entra? Miedo. ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si le pasa a mis hijos? ¿Y si le pasa a mis hijas? Mientras David hablaba con sus hermanos, porque les había llevado pan, 10 hogazas de pan, no voy a hablar de esa figura del pan, aquel paladín habló las mismas palabras y oyó David, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo, subraye tu siervo, porque David es una prefigura de Cristo, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 19:15? Si quiere aprender más, métase a las clases de los lunes. No se lo pierda. Algún día nos van a quitar la internet, algún día nos van a quitar el Zoom. Y ya no vamos a poder vernos. Vamos a tener que limitarnos con lo que aprendimos. Pero la palabra de Dios dice y habla de Cristo en relación al encuentro que David tuvo con Goliat. Cuando David es la prefigura de Cristo y Cristo es nuestro Salvador, dice en el verso 15 de Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar y el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el miedo? Cuando el filisteo vio a David, le tuvo en menosprecio, le tuvo en poco. ¿Sabe qué pueden decir de mí? Ahí está este loco predicando eso. ¿Usted cree que me importa eso? Me importa si dijeran algo que fuera un mal testimonio, si yo fuera un mentiroso, un blasfemo, un adúltero. Si yo estuviera en una práctica de estas, debería de importarme. Pero si yo estoy predicando a Cristo, si estoy predicando el pensamiento de Él, ¿qué importa lo que digan? Porque eso me hace bienaventurado. Lo vio a David y lo tuvo en poco porque era rubio, hermoso parece. Ah, era de aquí, ¿verdad? Seguro. Y dijo el filisteo a David, ¿soy un perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, por favor, escuchen, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow, pastor, aleluya. ¿Y de dónde sacó David eso? ¿De dónde sacó ese? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puso en la boca de él y en la boca de Zacarías después, cuando en Zacarías 4:6 dice esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? O sea, ¿quién es usted, Goliat? ¿Quién es usted para gritarle a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es usted para amenazar a la iglesia, para ponerla en temor? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. En Dios habla hoy, dice que Él sacará
el problema lanzando una piedra a la cual la gente le gritaba, hermosa es la piedra. Hermosa es la piedra que representaba a Zorobabel cuando reconstruyó el templo. Hermosa es la piedra que le pegó en los pies a la estatua de Nabucodonosor, que representa la mezcla del cristianismo y del paganismo. Daniel 2, verso 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran parte hierro, parte barro cocido. Está hablando de todo el sistema que inició desde Egipto hasta hoy. Estabas mirando, dice, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de la cera de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, y se llenó toda la tierra. Porque la piedra es Cristo. Y dice Isaías que cuando lo vio sentado en el trono alto y sublime, sus vestidos cubrían toda la tierra y su gloria cubría toda la tierra. ¿Sabe qué dijo David cuando lo amenazó el enemigo? Dijo, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe? ¿Quién tenía la espada en ese momento? ¿Quién tenía el poder en ese momento? Y David no se amedrentó. David le dice, le voy a cortar la cabeza con esa misma espada. No, mis hermanos, iglesia, no teman abrir la boca, no teman hablar, pero hablen según la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice a través de David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que el filisteo se echó a andar para el encuentro de David, se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Pensamiento. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. Cierro con esto, mis hermanos, porque nos quedan 15 minutos, 5 minutos, cantamos. Mamás, padres, pastores, iglesia, el enemigo nos va a tratar de engañar haciendo señales que no tienen que hacer. En Lucas 21 dice que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar, o sea, lo que la gente dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A caminar contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré.
Dios, mi bien, mi libertad. Ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad.